En este video exploramos una serie de eventos trágicos con un destino inevitable. Se recomienda discreción al espectador. India y Pakistán han sido sometidos a bombardeos por ambos bandos utilizando munición dispersa. India opera el sistema de defensa aérea S-400 de fabricación rusa, mientras que Pakistán adquirió el HQ-9 de China. Ambos sistemas son bastante similares, ya que el HQ-9 fue una ingeniería inversa china basada en el sistema de defensa antimisiles S-300 ruso. Asimismo, exploramos el papel del S-400, diseñado para contrarrestar amenazas de alta velocidad y gran altitud, como aviones a reacción y misiles balísticos, mientras que el sistema C-802, de menor alcance, está diseñado para atacar objetivos de baja velocidad y movimiento lento, como helicópteros y drones. Más detalles en el siguiente video. Tras la operación Sindoor, Pakistán habría desplegado tácticas de enjambre de drones en un ataque contra una instalación militar india. El asalto se extendió más allá de un solo sitio, afectando instalaciones militares clave y varias ciudades estratégicas, incluyendo Antípoda, Srinagar, Jammu, Peshawar y Amritsar, Ludhiana e incluso Bog. Las fuerzas pakistaníes coordinaron una ofensiva con múltiples oleadas que involucraron tanto drones como misiles, marcando una escalada significativa en las hostilidades transfronterizas. En respuesta a la creciente amenaza aérea, India activó su avanzado sistema de defensa antimisiles S-400 de fabricación rusa, diseñado específicamente para interceptar misiles de alta velocidad y largo alcance. Complementariamente, se desplegó el sistema de misiles indio Akash, diseñado para atacar eficazmente amenazas de movimiento lento, como municiones merodeadoras y drones. Estos dos sistemas operan conjuntamente, formando una red de defensa estratificada capaz de responder a una amplia variedad de amenazas aéreas. Mientras que el C-400 está preparado para neutralizar misiles balísticos o de crucero más grandes y veloces, el sistema Akash cumple un papel fundamental en la contrarresta de objetivos de menor velocidad, como enjambres de drones y municiones de baja altitud. Juntos, reflejan la estrategia de la India de mantener capacidades de defensa aérea versátiles en un entorno cada vez más complejo. El sistema C-802 es un misil supersónico capaz de volar a velocidades de hasta Mach 2.5, más de 2 veces y media la velocidad del sonido. Con un alcance de 25 a 30 kilómetros, puede atacar objetivos mucho antes de que representen una amenaza. Por otro lado, Pakistán utiliza el HQ-9 de fabricación china, que es esencialmente una versión de ingeniería inversa del sistema ruso S-300, no del S-400 como a veces se afirma incorrectamente. A continuación, analizaremos las principales diferencias entre ambos sistemas. El S-400 cuenta con un alcance de seguimiento de aproximadamente 600 kilómetros, unos 370 millas, y un alcance de ataque de 400 kilómetros, alrededor de 250 millas. En comparación, el HQ-9 tiene un alcance de seguimiento de 250 kilómetros, unos 155 millas, y un alcance de ataque de 120 kilómetros, aproximadamente 75 millas. Como se mencionó anteriormente, ambos sistemas provienen de una línea tecnológica similar, por lo que se analizará brevemente su funcionamiento. Un sistema S-400 típico está compuesto por 6 componentes principales: el vehículo de lanzamiento de misiles, un puesto de mando y control móvil, el radar de vigilancia de largo alcance Big Bird, el radar de ataque y control de tiro Gravestone, un radar de adquisición de altitud y un sistema de mástil móvil. Cada uno de estos elementos desempeñan un papel crucial en el funcionamiento integral del sistema. A continuación, se analizará con mayor detalle cada componente, destacando la importancia del misil en sí como elemento esencial del sistema. El sistema de lanzamiento que transporta estos misiles suele ser el tractor móvil BAS, camión. Estos vehículos TEL, Transporter Erector Launcher, contienen hasta 4 tubos de lanzamiento que pueden transportar diferentes tipos de misiles adaptados a distintos rangos y perfiles de objetivos. El sistema S-400 está compuesto por 4 categorías principales de misiles. En primer lugar, un misil de corto alcance con una distancia de aproximadamente 40 kilómetros. En segundo lugar, un misil de alcance medio capaz de alcanzar objetivos de hasta 120 kilómetros. En tercer lugar, un misil de largo alcance que puede cubrir distancias de aproximadamente 250 kilómetros. Finalmente, un misil de alcance muy extenso, capaz de atacar amenazas a una distancia de hasta 400 kilómetros.
Estos misiles permiten al S-400 crear una zona de protección flexible y escalonada. Ahora pasemos a los sistemas de radar, fundamentales para las capacidades avanzadas de detección y seguimiento del sistema. El primer y más importante radar es el 91 N6E Big Bird, conocido en informes de la OTAN como Tombstone. Este radar de adquisición y gestión de combate está montado en un remolque con tracción en 8 ruedas. Es capaz de detectar y rastrear una amplia variedad de objetivos aéreos, incluyendo aeronaves, helicópteros, misiles de crucero, misiles balísticos y drones, hasta una distancia de 600 kilómetros. Puede seguir simultáneamente hasta 300 objetivos, lo que lo convierte en uno de los radares móviles más sofisticados del mundo. A continuación, encontramos el sistema de control de tiro y el radar de seguimiento de objetivos, también llamado Greystone. Este radar multifuncional tiene un alcance aproximado de 400 kilómetros y se encarga de guiar los misiles hacia sus blancos. A veces se le denomina detector de toda altitud debido a su capacidad para rastrear amenazas en diferentes niveles de altura. Además, existe la unidad 4016, que se emplea para detectar objetivos a baja altitud que intentan evadir la detección mediante camuflaje del terreno. Algunos expertos sostienen que el 4016 no es un radar en sí mismo, sino una torre de masa opcional que puede elevar las unidades de radar para mejorar la cobertura de la línea de visión. En cualquier caso, esta pieza aumenta la capacidad del sistema para detectar amenazas que vuelan cerca del suelo. Toda la operación se coordina desde un puesto de mando y control móvil, generalmente instalado en un camión. Desde este lugar, los operadores gestionan toda la secuencia de ataque, desde la detección inicial hasta el lanzamiento del misil. Repasemos paso a paso el proceso básico de funcionamiento del sistema S-400 en un escenario de combate. En primer lugar, el radar de vigilancia de largo alcance Big Bird detecta los objetivos entrantes. Como se mencionó, puede rastrear hasta 300 blancos simultáneamente. Esta información se envía al centro de mando y control. En esta etapa, el sistema determina si el objetivo es hostil o aliado. Una vez confirmada la amenaza, el centro de mando decide si se realiza un ataque y, en caso afirmativo, recibe autorización del mando superior. Con la aprobación, el puesto de mando da instrucciones a los lanzadores para que disparen el misil adecuado. La elección del misil depende del alcance y la naturaleza del blanco. Es importante destacar que el sistema suele lanzar 2 misiles por objetivo para aumentar las probabilidades de un impacto efectivo, uno principal y uno de respaldo. Esto significa que misiles de crucero o aeronaves que vuelan cerca del suelo podrían no ser detectados hasta que estén peligrosamente cerca, a veces a solo 40 kilómetros de distancia. A pesar de estas desventajas, el C-400 continúa siendo uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados y versátiles a nivel mundial. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.